Bueno, yo soy Dolores Cabotti. Bueno, en el flyer decía María Dolores Cabotti Sadoño, pero como es muy largo, bueno, soy Dolores Cabotti, soy abogada de la UBA ya hace 16 años. Trabajo de abogada hace 15 años con la especialidad en propiedad industrial, derecho de autor y también derecho transaccional, es decir, también intervengo en contratos. La mayoría de ellos focalizados a lo que tiene que ver con la propiedad industrial y el derecho de autor, pero también con temas conexos o afines a ellos y bueno, todo vinculado. Bueno, respecto a mi formación, soy abogada de la UBA, bueno, soy agente de la propiedad industrial, que eso tiene más que ver cuando hablamos más de marcas y patentes y eso. Y bueno, tengo posgrados en temas de propiedad industrial, en temas transaccionales, bueno, aquí alguna cosilla en el exterior. Y mi tiempo lo reparto no solamente siendo abogada, sino también siendo docente. Soy docente de grado de contratos civiles y comerciales. Roberto, a quien tengo abajo, sería mi adjunto. Te señalo, Roberto, así como hacen en la tele. Y bueno, y también trabajo dando clases y formando también en nivel de posgrado, muchas cosas también respecto del centro de graduados. Al que le queremos agradecer, y no me quiero olvidar, aunque el tiempo es tirano, al Centro de Graduados por haber confiado en el tema, ¿no? En nosotros como expositores, y bueno, a Silvina, a Samantha y todo el grupo de trabajo de ellos, y también, Robert, a los que están oyendo, ¿no? Porque el tiempo es valioso, entonces le están dedicando un tiempo a ver algo que nosotros por ahí, ellos creen que pueda ser valioso, que aportemos, o que sea un disparador para ellos. Te dejo a vos, Robert, para que vos te presentes y después introducimos. Bueno, gracias, Dolo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que nada, muchísimas gracias al Centro de Graduados de la Universidad, Samantha, Silvina, muchísimas gracias por darnos este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Bueno, yo soy Roberto Grané, soy abogado, también graduado en la UBA hace 26 años, en el año 94, más o menos. Aunque no lo parezcas, decirlo. Desde entonces he trabajado como abogado durante la carrera, trabajé en tribunales, o sea que tuve un poco la perspectiva, si quieren, judicial de algunos temas, pero bueno, muy pinche, con lo cual no demasiado. Así que fundamentalmente mi trabajo fue primero como abogado interno en Telecom y después entré ya directamente a trabajar en un estudio jurídico en el que trabajo fundamentalmente haciendo lo que nosotros denominamos derecho transaccional, es decir, todo aquello que no es específicamente litigios, o sea, todo lo demás, ¿no? Lo que es asesoramiento. Básicamente yo creo que es ayudar a nuestros clientes a resolver problemas y hacer negocios, ¿no? Es como un poco esa combinación. En mi formación profesional, bueno, también tengo una maestría en Derecho en la Universidad de Boston y tengo también grados de especialización y de actualización en la Universidad de Buenos Aires en dos áreas, que son telecomunicaciones y gas y petróleo. Soy además profesor adjunto en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho de Contratos Civiles y Comerciales, con el doctor Ameal, y profesor invitado en varias universidades en Argentina, ¿no? En universidades privadas. Así que, bueno, un poco esa es mi experiencia, digamos, mi formación por un lado y por otro lado mi experiencia profesional. Es decir, que la práctica en materia contractual ha estado, bueno, muy presente. Algo haciendo hace muchos años claro. Y con distintos grados de éxito. A veces muy bien, a veces más o menos y a veces muy mal. Bueno. Pero bueno, en la vida profesional, digamos, uno va recorriendo. Para que le vaya bien. Uno tiene que compartir, yo creo que lo que es importante, y si querés, Dolo, te paso a vos para que hables un poco justamente de esto, ¿no? De las cosas buenas y las cosas malas. Las cosas buenas y las cosas malas, es verdad. No, que es verdad, totalmente de acuerdo. Y de hecho yo siempre digo que a veces el error te saca del piloto automático. Que a veces cuando vos tenés muchos años de ejercicio de algo, viste, que te sentís cómodo y te sentís canchero, no fanfarronear, ¿no? Pero te sentís cómodo, canchero, a veces también tener cierto traspié también ayuda a fijarse de nuevo, a fijar procedimientos, a pensarlo de nuevo, a rediagramar. Así que no está mal reconocer que uno se ha equivocado y que le ha ido bien y le ha ido mal en las operaciones o en las cuestiones en las que uno ha estado. Lo que siempre es importante tener en cuenta, lo importante es
la diligencia, ¿no? Siempre poner lo mejor de sí y tener un método para eso. Espérame que voy a enchufar algo así, no comprometemos la duración del coso. Bueno, presento el taller, Robert, ¿ya? Adelante, dale. Bueno, estoy medio torcida, pero bueno, ahí me enderezo. Ahí me quedé medio torcida. Bueno, cuando nosotros lo pensamos al taller lo que nosotros tratamos de transmitir o que buscamos transmitir en él es nuestra experiencia personal y nuestra perspectiva también profesional y docente respecto de este tema que son los contratos. Es decir, no es que hay una fórmula mágica, una fórmula única, una solución unívoca de las cuestiones, sino que nosotros vamos a traer a ustedes una herramienta en base al camino que nosotros hemos recorrido, tanto como profesionales del derecho como docentes del derecho, digamos, específicamente de contratos civiles y comerciales. Y lo vamos a hacer de una manera que aporte una perspectiva didáctica y metodológica con determinados pasos a seguir, como si fuera que uno siguiendo este camino querríamos que se llegue a buen puerto, ¿no? Para no dejar nada librado al azar y poder cubrir todas las aristas del tema. Entonces, nosotros lo que proponemos en este taller es caminar un proceso específico que va a estar dado por determinadas fases o partes, como llamamos nosotros, y con determinadas claves y determinados entendimientos a tener en cuenta para poder llegar bien al resultado que es finalmente, Robert, la celebración del contrato. Entonces, no solamente va a ser la redacción, porque por ahí algunos se imagina dictado de cláusulas en este taller, es también el proceso para llegar a la redacción del contrato, ¿no? Aclaro eso, Robert, como para que entiendan también lo que uno pensó como clave del taller. Redactar como algo final, pero también el proceso para llegar a un entendimiento, primero con el cliente, después con la contraparte y lograr ese núcleo duro que va a permitir que luego nos sentemos a negociar los detalles de ese contrato. Nosotros lo vamos a dividir en 6 partes que vamos a ir desarrollando, así que a medida que las vayamos transitando vamos a decir, esta es la parte 1, esta es la parte 2. Te paso a vos, Robert, la palabra. Bueno, sí, como introducción entonces nos parece importante tener presente, yo diría, 2 tipos de conocimientos, ¿no? Por un lado, nosotros tenemos el conocimiento que se denomina especulativo y que tiene que ver justamente con el conocimiento de una ciencia, como puede ser la ciencia jurídica y específicamente en nuestra materia, lo que tiene que ver con, bueno, cómo los contratos son tratados bajo el ordenamiento jurídico argentino y de qué manera se tiene que estructurar un contrato para que sea reconocido por el sistema jurídico argentino, y una serie, yo diría, de complejidades que hay alrededor de esta definición, de esta opción del sistema y de la definición de lo que es un contrato, ¿no? Hay, yo creo, un conocimiento técnico que como abogados nosotros adquirimos en la facultad y que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Vamos al Código Civil, vemos la definición de contratos, sus elementos esenciales, los efectos jurídicos, bueno, en fin, todo lo que ya sabemos de la materia. Y por otro lado está el conocimiento que denominamos práctico, ¿no? El conocimiento, entonces, por un lado especulativo y por otro lado el conocimiento práctico, que tiene que ver justamente con saber hacer las cosas, ¿no? Es como, yo diría, lo que tiene que ver con el arte, no desde el punto de vista de las bellas artes, sino con el arte de hacer algo, ¿no? Es decir, exacto, ¿qué es lo que yo hago con ese conocimiento técnico que tengo, ¿no? Luego tiene que articularlo en la práctica para que ese conocimiento sirva a algo, ¿no? Sirva, ¿no? A nuestros clientes, en el caso de un contrato, ¿no? Para que sea el contrato un instrumento práctico, ¿no? Algo concreto que podemos instalar en la sociedad como un dispositivo de construcción social, en fin. Entonces, hay un conocimiento que es práctico, como vengo diciendo, que no necesariamente lo adquirimos en la facultad. Nosotros en la facultad normalmente vamos adquiriendo algunas nociones o algunos ejemplos, pero generalmente el foco fundamental está puesto en el conocimiento especulativo, ¿no? Estudiamos la ciencia del derecho, ¿no? Estudiamos el derecho, el sistema jurídico en su totalidad. Y este conocimiento práctico es algo que se adquiere justamente practicando, ¿no? Haciendo, cómo se aprende a andar en bicicleta, andando, digamos, una teórica, pero después hay que subirse, caerse, etc. Entonces, el conocimiento que hay que adquirir para hacer un contrato, ¿no? Para armar un contrato, es de tipo práctico, con lo cual nosotros, como decía Dolores recién, vamos a compartir con ustedes el recorrido personal que cada uno de nosotros individualmente ha hecho
que tampoco es muy novedoso, digamos, en definitiva la mayoría de los abogados sigue un camino más o menos parecido para poder armar un contrato, es decir, que tampoco esto es una ciencia oculta, ni tampoco vamos a hacer un grupo de autoayuda, digamos, acá, pero sí vamos a compartir lo que nosotros, o cómo nosotros hemos organizado ese conocimiento práctico, o sea, la forma de poder empezar, yo diría, a articular en la práctica un conocimiento teórico, ¿no? Es decir, cómo podemos traducir ese conocimiento que tenemos del contrato en general y de la compraventa en particular en hacer un contrato de compraventa, ¿no? Tal cual. Entonces, ese sería, y lo importante que Dolores ya lo aclaró, es que estas son perspectivas personales, es la opinión de Dolores Cabotti y la de Roberto Grané. Ustedes pueden tener opiniones completamente distintas y probablemente otros abogados, otros profesores tengan técnicas distintas. Y que sean válidas, totalmente válidas. Absolutamente, no, absolutamente. Esto se mide, digamos, en función de los resultados. Pero igualmente, también es cierto que las pautas que vamos a compartir son pautas, yo diría, que generalmente se recorren, digamos, o se utilizan para poder llegar, digamos, a tener enfrente de nosotros un contrato, ¿no? Exacto. Así que, como dijo Dolo recién, vamos a dividir la clase en 6 partes, y si querés, Dolo, arrancar ya con la parte 1. Dale, perfecto. La sistemática también es, la dividimos en distintas partes que vamos a ir hablando uno alternativamente. Sí, a veces pasa, Robert, que uno cuando las ejecuta estas fases tampoco va anotando todo tal cual, fase 1 la cumplí. De alguna manera a veces como que la realidad se va imponiendo y uno lo va manejando, y algunas fases medio que se van superponiendo también en función de cómo vas hablando con el cliente, si es algo muy rápido, que hablas en paralelo con el cliente y también con la contraparte, pero sería como un estado ideal de pasos que después cada uno le dará su impronta y le aplicará la particularidad del tema, ¿no? De qué se trate. La parte 1, Robert, nosotros la llamamos como escuchar y conversar con el cliente. Parece obvio, pero está bueno darle un título y darle una entidad. ¿Qué pasa con el cliente? El cliente generalmente tiene una idea y no siempre es clara. O sea, hay clientes que son un placer, no sé cuántos habrás tenido vos, Robert, de clientes que vinieron con la idea súper clara, ya definida y con la categoría jurídica predeterminada. Creo que muchos no debes haber tenido eso. Sí, la mayoría, generalmente los clientes la tienen bastante, o sea, tienen... Pero a veces inventan, a veces mezclan. Sí, a veces inventan, pero hay que ayudar digamos, a poder traducir. O a veces pasa idea. También que el cliente tiene una idea que parece una cosa y cuando él la llama de una manera, y cuando vos hablás, esa idea en realidad termina siendo otra. A mí me pasa con algunos clientes que parece que quieren algo que parece raro, y después en el fondo cuando lo empezás a desglosar en esa conversación que vos le permitís sin censura, el cliente te empieza a contar y en realidad era que rápidamente encuadraba fácil jurídicamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? A veces como el cliente no tiene la idea muy armada, sino que la tiene desordenada, o la tiene por ahí contaminada con datos irrelevantes, uno tiene que empezar a ordenar un poco eso, pero lo primero que tiene que hacer es escuchar y, como decimos, sin censura. Que eso a veces pasa, que uno va cortándolo mucho al cliente, no lo deja que desarrolle la idea. Hay que primero escuchar sin censura. Es decir, que el cliente se exprese y diga, bueno, yo creo una operación que consista en esto, y yo tenía pensado esto, y que mi contraparte haga lo siguiente. Entonces ahí ir desmenuzando, desglosando cuál es la pretensión. Ese es qué quiere el cliente y cómo lo quiere el cliente, ¿no? Que eso va surgiendo de los diálogos, ¿no, Robert? No necesariamente tiene que ser un diálogo en vivo, puede ser un diálogo por un medio digital. Hoy en día vos debes estar negociando cosas con plataformas digitales, mucho teléfono, mucho WhatsApp, que te suena a cualquier hora probablemente. Y en base a lo que el cliente va diciendo, uno tiene que primero pensar, bueno, ¿esto se puede proveer jurídicamente? ¿Esto existe jurídicamente lo que el cliente quiere? Es decir, lo pasamos por distintos tamices del sistema, que no le vamos a contar a los que nos están escuchando, son todos graduados, Robert, así que hay cosas que recontra manejan, pero pensar un poco al principio y después ir desarrollándolo mucho más, el objeto, la causa que persiguen a través de ese contrato, cuál es esa operación jurídica que en realidad estaría atrás, qué perseguirían como finalidad, definir las expectativas del cliente, qué se puede y qué no se puede. Robert, nos pasa que a veces el cliente quiere A, B, C y D, y en definitiva terminamos pudiendo determinar en conjunto que A y B no eran posibles, porque por ahí era o jurídicamente o físicamente imposible, pero que C, D, E y F eran posibles. Entonces uno va como achicando en base al diálogo de qué se trata. Y yo siempre digo que acá lo que hay que desarrollar mucho, y que los abogados en general lo tenemos, es la capacidad de previsión, ¿no, Robert? Esa capacidad de proyección, de pensar un poquito más allá, ¿no? Que un profesor, compañero nuestro, Robert, siempre decía que había que mirar la película de corrido. Y
¿Y qué quería decir eso? Con mirar la película de Corriera como si yo fuera omnipresente y pudiera ver el hoy, puedo ver el mañana y puedo ver cómo va a terminar ese contrato. ¿Lo puedo hacer? Mágicamente no soy Dios, no puedo ser omnipresente y prever el futuro, pero sí imaginarme escenarios. Y esa capacidad de predicción es la que nos va a permitir también, después del diálogo, como le llamamos sin censura con el cliente, poder ir haciendo determinadas preguntas que nosotros llamamos, Robert, direccionadas, ¿no? Con un propósito o un fin específico determinado, que es tender por ejemplo, a focalizar un poco más en ese objeto que quiere el cliente, alguna particularidad de eso, y un par de cuestiones que nos van a permitir ir desandando el camino a poder llegar a una conclusión inicial, ¿no? Porque faltan muchas partes. Después de eso, lo mejor, Robert, es tener la capacidad de sintetizar en pocas palabras, ¿no? Como decimos nosotros. Eso es lo que nosotros ya utilizamos mucho, tanto vos como yo, en nuestras prácticas. Incluso en la práctica docente, cuando uno tiene que acordar temas del funcionamiento de nuestra cátedra, hacemos mucho lo que se llama la minuta. La minuta es el breve resumen. Si yo estuve intercambiando muchos temas con vos, muchos tópicos, saco de allí, desgloso los temas centrales, el ABC de la temática, y lo paso a una minuta. Eso me permite ordenar las ideas, ordenar los conceptos y ver cuáles son los próximos pasos. Algo corto, ¿no, Robert? Generalmente las minutas no son... Sí, habría que ser capaz de poder sintetizar lo que el cliente quiere en un documento lo más conciso posible y confrontarlo con el cliente, decirle, bueno, esto es lo que querés, digamos, de alguna manera verificar. Y validarlo, ¿no, Robert? Con el cliente, que eso me lo enseñaste vos, cuando yo alguna vez me embrollé en alguna cuestión contractual de mi trabajo, y vos me has dicho que a mí siempre me ha servido, validarlo con el cliente. De alguna manera, si era información poco clara la que él estaba brindando, o un caudal de información como un torbellino de ideas, una catarata que te cayó de ideas, es decir, en base a lo que conversamos, yo comprendo que vos a lo que estás apuntando es a esto, y que el objeto de la operación va a ser esto, y con tal alcance. Y de alguna manera, al validarlo, es como que fijas un código común con el cliente para poder pasar a la siguiente fase. Si no, es como que hablas ciego, ¿no?, con el cliente, o él habla, no sé, en catalán y vos estás hablando en italiano, entonces ninguno se está entendiendo. Entonces con esta minuta uno logra fijar, como que vas limando el núcleo duro de ideas centrales, el eje central de qué se va a tratar la operación, y obviamente fijarte también ahí cosas, como ya dijimos, de los elementos, del objeto y la causa, y pensar que eso vaya a poder producirse, que no se produzca una frustración de la finalidad de ese contrato. Y también pensar sobre qué va a versar ese contrato, Robert, porque si, por ejemplo, va a versar sobre, siempre tengo que meter lo que yo más sé, perdón, va a versar sobre marcas, vamos a verificar si eso existe o no existe, pero tal me quiere vender la marca y ¿cuánto precio te dice? No, me dijo que un precio, que después lo vemos, pero ¿sabes en qué estado está la marca? Entonces asegurarnos, dependiendo del tipo de derecho, qué sistema jurídico marca ese derecho. Por ejemplo, una marca, si no está registrada, no tiene el mismo valor que si es una marca en sentido estricto registrada. Ver un poco eso también, que no vamos a profundizarlo, Robert, pero bueno, en definitiva se termina manejando ciertas cosas de activos a través de los que se llaman los due diligence, bueno, digámoslo en castellano, ¿no? Las auditorías de derechos, y poder ir perfilando también ese derecho del que va a tratar el contrato para tampoco que se nos escape la tortuga en un punto central como ese. Por ahí estamos hablando de algo que en realidad es un objeto que no existe. Entonces, ir delimitando bien la operación. Con esa minuta decimos, bueno, esto es lo que querés, con tal plazo inicial, eso se irá viendo sobre la marcha, me faltaría dar la información y propongo tales siguientes pasos. Y con esa minuta es como que uno hace un resumen de esa fase 1 de charla o conversación con el cliente. Perfecto. Bueno, y de ahí pasamos a lo que nosotros denominamos la fase 2 o la parte 2, que sería el título encuadre jurídico. Es decir que esta yo creo que es una operación es una operación intelectual que tiene ya que ver con una relación, si quieren, con lo que el cliente ha descrito y que nosotros hemos convenido con el cliente que efectivamente es lo que quiere hacer o lo que quiere lograr con ese contrato. Nosotros lo tenemos que encastrar en el sistema jurídico. Es decir, mediante la operación de calificación, lo que nosotros hacemos es tomar ese conjunto de hechos, ese conjunto de acciones que el cliente quiere llevar adelante y calificarlas jurídicamente, ¿no? Entonces ahí nosotros ya empezamos a tener las primeras conexiones, yo diría, de esta idea que tiene el cliente con el sistema jurídico. Entonces ahí vamos, si quieren, desde el punto de vista contractual, nosotros siempre decimos que
la calificación, digamos, y la clasificación de los contratos sirve justamente para ver, bueno, va a ser un acto, por ejemplo, oneroso, va a ser gratuito, es un contrato conmutativo, va a ser aleatorio, en fin. Eso necesariamente no es un proceso que uno comparte abiertamente con el cliente, o sea, no le explica al cliente estas cuestiones. Pero sí lo que hacemos es empezar a ver esta minuta, por así decirlo, que refleja el negocio desde una perspectiva jurídica, ¿no? Y empezamos a definir el marco regulatorio del contrato en particular. Entonces, por ejemplo, si de los hechos se desprende claramente que lo que el cliente quiere celebrar es un contrato de licencia de marca, por ejemplo, siguiendo lo que decía Dolores, bueno, nosotros vamos a hablar, probablemente vamos a ver las relaciones que tienen con el contrato de cesión de derechos, el código, y vamos a ver la ley de propiedad intelectual, la 11723, para ver qué disposiciones relativas a ese contrato puntualmente encontramos en la ley. Si las hubiere. Si las hubiere, pero nosotros tenemos que hacer en esta segunda etapa, yo diría que el encuadre jurídico es más un trabajo que hacemos en el escritorio solos, sin el cliente delante nuestro, es traducir ese contrato ya, ponerlo sobre el ordenamiento jurídico, completar el conjunto de normas que van a regular esa relación contractual. Yo, en el ejemplo que le ha puesto Dolores y que yo he seguido, vamos a tener el Código Civil y Comercial y vamos a tener la Ley de Propiedad Intelectual. Eventualmente podemos tener alguna otra norma que roza, dependiendo si es una industria, por ejemplo, que está regulada, y eventualmente vamos a tener el marco regulatorio de este contrato en particular ampliado, por así decirlo. Normas que no necesariamente vamos a tener que aplicar, pero sí, como abogados, vamos a tener que verificar, ¿no? La verificación es un ejercicio esencial en la etapa 2, en el encuadre jurídico, para asegurarnos de que no nos vamos a saltear ninguna norma relevante o importante. Y ahí también empezamos a trabajar un poco con lo que nosotros denominamos, bueno, los elementos, si quieren, aquellas normas que son indisponibles o de orden público, si están comprometidas en lo que el cliente quiere realizar, o si son todas normas disponibles, es decir, que vamos a tener que empezar a encontrar pactos especiales. Por ejemplo, supongamos que la licencia de marca se va a hacer sin ningún tipo de garantía respecto de la titularidad, bueno, nosotros iremos efectivamente a la garantía de evicción y trataremos de establecer una norma específica con relación a esta cuestión que el cliente ha planteado. Entonces, en esta segunda etapa, digamos, lo que nosotros tratamos de ver es lo que extrajimos de la primera, pero ya a trasluz del sistema jurídico. Y ya empezamos a trazar una limitación, yo diría, no necesariamente un corsé, pero sí un encuadre jurídico del negocio, ¿no? Esta es la parte que, como decía anteriormente, no necesariamente compartimos con el cliente, pero es nuestro trabajo, digamos, es lo que el cliente espera. Pero el cliente no piensa lo ve, que nosotros sabemos. El cliente no lo ve ese trabajo, a veces son no lo ve. Nosotros hemos puede ser un proceso complejo, puede ser un proceso sencillo. Yo creo que tiene que ver con la complejidad del negocio que el cliente ha traído a y a veces son mezclas, ¿no, Robert? A veces puede haber Exacto, a veces son combinaciones, pero bueno, es un trabajo, yo creo que es un trabajo, por supuesto, de conocimiento jurídico previo, pero también es un trabajo, una etapa en la que uno estudia, digamos, en la que uno investiga, en la que uno se nutre de opiniones de otros ejemplos, en fin. Exacto. Es como que uno empieza a vestir esa serie de hechos ya con un ropaje más jurídico, digamos, ¿no? Con un conocimiento puntual. Y de ahí yo creo que viene la tercera etapa, Dolo, si querés tomar la mía. Acá, donde empezamos, con la parte 3, ¿no? Ya lo tenemos con más ropita. Desde nuestra perspectiva, de la perspectiva de la parte que representamos nosotros, porque ahora viene la parte 3, que tiene que ver con la contraparte. Porque obviamente, como nosotros sabemos, el contrato es un acuerdo de voluntades de dos o más partes. Por lo tanto, hasta ahora yo vi en la fase 1 y 2, yo me puse de acuerdo con el cliente respecto de esa parte fáctica que él me aportó y respecto de ese encuadre jurídico que nosotros le dimos para vestirlo jurídicamente. Ahora viene la parte del intercambio con la contraparte. Bueno, y ahí, Robert, viene la parte donde uno tiene que saber qué es lo que quiere la contraparte y transitar junto a ella lo que se llama el proceso de formación del consentimiento, que el consentimiento no es más que el acuerdo de voluntades que caracteriza al contrato en sí mismo en su definición jurídica, ¿no? Como ese acto jurídico bilateral con contenido patrimonial. Entonces yo tengo que ir transitando un camino, un íter, para poder con esa contraparte ponerme de acuerdo respecto de lo que las dos partes quieren. Y acá, Robert, uno se encuentra con contrapartes de todo tipo, ¿no? Se encuentra por ahí con contrapartes complicadas o contrapartes fáciles, pero por ahí no la contraparte en sí, sino del abogado que interviene del otro lado.
Entonces como que es un juego donde uno va sondeando varias cuestiones de trato. Uno generalmente, Robert, habla con el colega, ¿no? Obviamente. Pero a veces atrás del colega hay una contraparte complicada, a veces hay una contraparte por ahí no está complicada, pero un abogado que embarra de alguna manera. Entonces uno tiene que tener ciertas habilidades para poder ir componiendo el tema e ir transitando este camino de formar el consentimiento. Y ahí, Robert, podemos usar muchas herramientas también. Acá aconsejamos también la minuta, ¿no? Con la contraparte, porque en la minuta uno también puede ir definiendo, puede ir perfilando lo que va conversando. Podemos tener un contacto inicial con el abogado de la contraparte, intercambiar, y por ahí hay cierto núcleo central, duro, donde ya estamos de acuerdo, pasarlo en limpio y en esa minuta decir, bueno, estamos de acuerdo en esto, esto y esto, el eje central de la posible contratación va a ser esto, y los próximos pasos serían tales. También se puede jugar, Robert, acá con las cartas de intención y bueno, un montón de instrumentos jurídicos que los chicos ya saben, pues son todos graduados los que nos están escuchando. Y esto nos va a permitir, Robert, lo que nosotros ya habíamos vestido jurídicamente en la fase anterior, empezar a cristalizarlo aún más, darle como un poquito más de cuerpo, que tenga un poquito ya más de sustancia, de volumen, porque ya en esa interacción con la contraparte ya vamos viendo como las dos caras de la operación. Y culminar en este intercambio con la contraparte, lo mejor siempre es culminar con un punteo de ejes centrales, que es lo que nosotros le llamamos la lista consensuada, es decir, el ABC central y también algunas cuestiones que no sean principales, pero que también sean accesorias, ya consensuarlas, poder llegar a una etapa de entendimiento donde podamos definir las dos partes ya de acuerdo que sobre eso es sobre lo que queremos que verse el contrato y que ambas partes estamos de acuerdo sobre eso. Después, Robert, viene la etapa, bueno, yo ahora les voy a decir a ellos cuando uno se encuentra con la hoja en blanco, por así decirlo, de tener que armar el contrato. Y nosotros, Roberto, ahora le vamos a dar algunos lineamientos, pero que hay muchas técnicas de redactar como abogados hay, ¿no? No es que todos los abogados redactamos igual. Pero nosotros creemos que estas claves orientan para un contrato prolijo. Y bueno, la primera parte de Robert es el proemio, donde se presentan las partes, que es obvio, parece obvio. Muchas veces los abogados cometen errores en esas partes y ponen como partes a los representantes, pero bueno, eso cada uno después sabrá con su propia técnica, va a ir puliéndolo y manejándolo. Se presentan a las partes y se indican quiénes son sus representantes. Después, obviamente, central que esté en el contrato, Robert, el objeto. ¿Qué entendemos como el objeto? La operación jurídica considerada, es decir, las prestaciones que surgen del contrato y obviamente los objetos de esas prestaciones. No me voy a poner a dar clase de contratos civiles y comerciales, pero bueno, la diferencia entre objeto inmediato, las prestaciones que surgen del contrato y los objetos de esas prestaciones. Por ejemplo, la casa, el dinero, la marca, la contraprestación de pago, en una franquicia, el permiso de uso, el conocimiento técnico, el pago por eso. Y ahí ir desasnando, poniendo cuáles son las obligaciones principales y cuáles son las obligaciones accesorias. Por ahí uno no pone un título, obligaciones principales, pero sí pone un énfasis en el eje central como de las obligaciones principales y después también va mencionando obligaciones accesorias. También hay que tener en cuenta, Robert, acá cómo jugamos con las modalidades, ¿no? Y acá las modalidades tienen que ver con lo que vos nombraste anteriormente, que son las cláusulas accidentales, ¿no? Es decir, por contraposición con los elementos naturales, las cláusulas accidentales son aquellas que las partes disponen y que si ellas no las dijeran no aplicarían. Por ejemplo, Robert, un cargo, un modo, un plazo. Jugar con eso en base a la conveniencia de la operación, ¿no? O sea, definir el cómo, el cuándo y el dónde de la operación. Eso tiene que estar sí o sí. Después de eso, bueno, ¿uno qué va a hacer? Si uno, como siempre decimos, no siempre redacta uno, a veces redacta el otro, entonces a veces este juego lo hago yo desde la óptica de que yo estoy redactando, pero también a veces lo hago desde la óptica de que lo estoy revisando, ¿no, Robert? Que puede venirme de vos, imagínate que vos sos mi contraparte, por ahí vos redactaste y yo después me voy para arriba, mirá te hago el efecto, y después me toca a mí revisar. Pero bueno, en esta lógica te sirve ya sea redactor o revisor. Después, Roberto, lo que es responsabilidades y garantías, que es parte de lo que vos decías. Bueno, por ejemplo, si yo vendo una marca o voy a comprar una marca por un precio alto, bueno, voy a tratar de poner una garantía de edición específica o una garantía de otro tipo, puede ser una garantía real o puedo poner una garantía personal. Después, algo que para nosotros siempre es central y que siempre lo explicamos nosotros cuando vamos todo lo que tiene que ver con las cláusulas de salida, Robert, que eso es como fundamental.
Pero la gracia que tiene el sistema argentino que está dotado de lo que se llama la bendita ley supletoria. Entonces, en algunas cuestiones que yo me olvidé de mencionar, por ejemplo, para salir del contrato porque el otro incumplió, se me va a activar lo que se llama cláusula resolutoria implícita, pero siempre mejor que eso, Robert, que es el pacto comisario expreso. Es decir, ponerme de acuerdo en el contrato, bueno, las dos partes consideramos que son muy importantes y muy sensibles, tal y cual obligación del otro. Entonces, bueno, démosle una entidad específica que digamos que si el otro incumplió en tal o cual cosa, el otro pueda salir del contrato. Entonces, cláusulas de salida, con las formas que quieran. Hay cuestiones que aplican supletoriamente, pero si uno quiere salir de la ley supletoria y darle una especificidad y una caracterización propia, trabajar en las cláusulas de salida. Después, Robert, es importante tener en cuenta, esta es la parte, no sé si lo dije, pero es la parte 4, estructura del contrato. Exacto. Es importante el uso de los anexos también, Robert, porque si uno lee un contrato, imaginemos que yo te vendo a vos una máquina, ¿no? Una máquina enorme, no una impresora, una máquina enorme industrial que ocupa una habitación entera. Y eso está rodeado de un montón de información técnica sobre cómo instalarla, cómo mantenerla y determinadas cuestiones de qué botones aplicar, aplica para esto, aplica para... Es un choclo así. Lo mejor para la información técnica es colocarla en anexos. Entonces, por ejemplo, podríamos poner una cláusula que diga: respecto a la información técnica del objeto del presente contrato, se remite al anexo A que forma parte del mismo. Lo mismo, Robert, cuestiones variables. Vos y yo podemos estar haciendo un contrato, por ejemplo, de fabricación de algo de alimentos y los precios van variando, sobre todo en una situación inflacional. Entonces, por ahí queremos poner una matriz de costo en anexo porque lo vamos a ir alimentando y llenando a medida que haga falta sentarse a mirar eso. Por ejemplo, también ahí con cuestiones variables el anexo también estaría bueno. Y bueno, y ahí ponerse de acuerdo, que yo ya lo dije, en quién va a armar la primera versión, que eso es lo que yo dije, depende del caso. Por ahí te toca a vos, o te toca ser redactor, o por ahí te toca ser revisor, ¿sería, Robert, la palabra? Sí, no sé. revisor del contrato, pero bueno, sea una parte u otra, siempre la lógica de la metodología de trabajo, de estudio, del proceso intelectual va a ser el mismo, seas una parte o la otra. En una vas a ser redactor y en otra vas a estar revisando y tratando de ajustar en base a tu mejor saber y entender y a tu técnica legal. Roberto, ahora vos, parte 5. Bueno, entonces... Estamos bien con el tiempo, ¿eh? Sí, estamos bien. Estamos bien. La parte que viene después, si quieren tener esta primera versión del contrato, es decir, todo el proceso que nosotros hemos iniciado, hablar con el cliente, encuadrarlo jurídicamente, ya, digamos, empezar a escribirlo de una manera tal que quede claro, ahí, digamos, hay herramientas, o si quieren, habilidades que como vos tenemos que desarrollar, y nuevamente, a veces es algo que nosotros desarrollamos trabajando, pero bueno, yo creo que es la redacción, el formato de documentos, en fin, todo ese tipo de habilidades que son tan necesarias para poder, por ejemplo, en el caso que estamos viendo ahora, escribir claramente, ¿no? Escribir claramente realmente parece obvio. Es muy difícil, no. Parece obvio, lo que se escribe con esfuerzo se lee con claridad, dice la frase. Exacto. ¿No? Y por el contrario, lo que uno escribe de una manera así nomás, bueno, no solamente se lee con dificultad, sino que eventualmente en un escenario de conflicto esa cláusula va a tener una oscuridad que va a abrir la puerta para que venga el intérprete a decidir qué es lo que dice ese contrato. Y aparte, Roberta, a veces te pasa que tratás de poner algo complejo cuando en realidad usando un lenguaje llano estaría perfecto y no se habría una interpretación o una interpretación abierta, que es a lo que le tememos todos, si sea por ejemplo instancia judicial. A veces te rompes la cabeza buscando... O si quieren, no solamente judicial, a veces el conflicto se puede plantear de manera prejudicial y uno como abogado interviene directamente en ese conflicto. Es decir, uno asesoró a un cliente para celebrar una transacción de hace 2 años y ahora en el momento de su ejecución o luego de su ejecución hay una duda. Lo primero que hace el cliente es llamarnos y nosotros tenemos que ir y leer lo que escribimos hace 2 años atrás. A ver qué dice la cláusula. Y explicarle al cliente qué dice. Entonces, cuando te preocupas en cómo habré redactado, ¿qué habré exacto, porque aparte lo que uno lee, si uno escribe, por ejemplo, un contrato y lo deja reposar, digo yo, y lo vuelve a leer al otro día, digo, ya le encuentra algún tipo de modificación. Se imaginan después de 2 años, ¿no? Sí. Entonces, acá digamos que en realidad
utilizar un lenguaje llano, directo, tiempos de verbos sencillos, en fin, todo eso ayuda a que el contrato sea algo que pueda leer cualquier persona y cualquier persona que lo lea lo pueda comprender, ¿no? Y nosotros el objetivo que tenemos ahí es expresar el negocio que nuestro cliente quiere realizar, ¿no? Entonces, en la etapa que es la parte 5, sería la negociación, es ya un diálogo directamente, generalmente, con el abogado de la contraparte, ¿no? O sea, está por un lado nuestro cliente y por otro lado está la contraparte, digamos, quien va a celebrar el contrato con él, y también su asesor, digamos, su abogado. Entonces acá, en este diálogo, por así decirlo, en el que vamos a empezar a conversar específicamente sobre cómo el negocio está escrito. Y cada uno de los abogados, como normalmente ocurre, tratando de buscar la conveniencia de su cliente, ¿eh? Porque somos abogados, digamos, en general, como abogados y operadores, digamos, actores del sistema jurídico, nosotros actuamos en interés de nuestro cliente, con lo cual siempre tratamos de obtener alguna ventaja. Pero generalmente el ámbito de la negociación, acá eso, algo que Dolores ya mencionó, tiene que ver un poco con los estilos, ¿no? Los estilos de negociación, que a veces no están determinados por nosotros, sino por el abogado de la contraparte. Por ejemplo, uno podría decir que un estilo colaborativo, que generalmente es el que se sugiere para una transacción, es muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera uno en algún momento puede ser un abogado que contribuye a la celebración del negocio y eventualmente otorgándole algún favor o alguna ayuda a la contraparte, y en otro momento el que la puede necesitar es uno. Entonces, en este caso de las relaciones transaccionales, no existe el tercero que existe en las controversias, por así decirlo, ¿no? Que es el juez, ¿no? Entonces el abogado litigante se pelea con su contraparte, porque total el que decide es un tercero. El abogado transaccional no. El abogado transaccional tiene que lograr el interés del cliente en el negocio particular. Exacto. Y para eso tiene que establecer una comunicación, yo diría, fluida, clara, etcétera. En principio, ¿no? La relación colaborativa yo creo que es la inicial, pero si como contraparte tengo una relación que es por el contrario confrontativa, bueno, eventualmente debería adoptar una posición flexible, por así decirlo, digamos, por momentos tendré que ser confrontativo, por momentos tendré que ser... Bailás un poco al ritmo que se te da. Sí, lamentablemente uno puede tratar, hay técnicas que uno puede hacer para tratar de llevar a la contraparte al lugar en el que uno quiere, digamos, exacto. Claro. Y la otra parte hará lo mismo, porque naturalmente en esa conversación hay información que se comparte, información que se reserva, digamos. La contraparte puede revelar cuál es su interés en el contrato, pero eventualmente podría callar muchas cosas y la contraparte tiene información que nosotros no tenemos, y por ende estamos, yo diría, en un lugar de conversación que no necesariamente es el todo, ¿no? Es decir, que reducimos nuestro ámbito de negociación a lo que es, digamos, el documento, ¿no? En este caso, nosotros en la negociación estamos yendo a la mínima expresión de todo este proceso que termina cristalizando en el documento contractual, como se denomina, el contrato propiamente dicho, el instrumento. Entonces, ahí, bueno, hay que tener en cuenta fundamentalmente la finalidad del cliente, ¿no? Generalmente los abogados se nos acusa a veces de empezar por cuestiones de ego a discutir con la contraparte, tal vez cuestiones que son absolutamente irrelevantes para nuestro cliente. Entonces, acá, digamos, nosotros tenemos que tener presente que nuestra función como, si quieren, como artesanos, por así decirlo, volviendo un poco, es ayudar al cliente a concretar un negocio, ¿no? Y tener en mira, bueno, cuál es el objetivo del cliente. Si el cliente quiere hacer ese negocio porque es beneficioso para él o para su empresa, nosotros eventualmente vamos a tener que articular todo lo que sea posible para que ese negocio ocurra. Y si hay alguna, en esta negociación, chispazo, que generalmente ocurre porque tal vez uno interpretó, digamos, la contraparte pensaba que el precio era 100 y no 99 y se empiezan a pelear por un peso, bueno, ahí va la negociación un poco de, bueno, la preparación, yo creo, de lo que es el documento final. Entonces, acá yo creo que ayuda en la etapa de negociación, obviamente que hay técnica de negociación y es una habilidad que es importantísimo desarrollar. La negociación es un arte, digamos, normalmente la gente se cree que nace con la habilidad de negociar. Obviamente hay gente que negocia muy bien naturalmente, pero los que no, lo pueden adquirir. Se puede aprender. Exactamente. Negociar es un arte y por ende, haciéndolo o hablando o educándose con gente que lo sabe transmitir, uno puede aprender a negociar. Y es muy importante en materia contractual, es una habilidad
muy importante tanto la redacción o la habilidad de poder expresarse verbalmente y de manera escrita, como la posibilidad de poder articular dispositivos de comunicación para lograr el objetivo de nuestro cliente en ese contrato. Que esto no necesariamente excluye que la contraparte logre el suyo, ¿no? Digamos que esto no sé, digamos, un objetivo no, digamos, cumplir el interés de nuestro cliente no necesariamente obtura, digamos, a la contraparte de lograr el suyo. Y de hecho, justamente tratar de comprender cuál es la finalidad que tiene la contraparte es una buena forma de poder sortear las dificultades que indefectiblemente se presentan en la etapa de negociación. Un tema que acá es importante es, bueno, justamente la negociación a veces se puede llevar adelante en una reunión, por ejemplo, mediante una conferencia telefónica o con el intercambio de documentos. Es decir, bueno, verbalmente, puede ser por escrito, mando el documento, me lo envía. Entonces, bueno, acá hay cuestiones de técnica, digamos, ¿no? En general uno recibe el contrato preparado por la contraparte y no le devuelve un contrato distinto, digamos. Si hemos acordado que la primera versión la preparaba Dolores, yo la voy a revisar. ¿Y si te devuelve un contrato distinto, qué pasa? No, con un contrato y ya empezamos mal, digamos, porque hemos acordado que vos lo preparabas, yo no puedo enviarte ese contrato todo ensangrentado, por así decirlo. Hay reglas implícitas, ¿no? Hay reglas, claro. Hay reglas implícitas de cortesía profesional. Que eso es importante también. Claro, eso es importante. Ahora, si el contrato está muy mal preparado, bueno, es más difícil. Pero bueno, eso es parte de nuestro trabajo, ¿no? Corregido en rojo te lo mandan, Robert, ¿viste? Como a la maestra. Claro, bueno, eso ya es, digamos, es complicado, pero es muy importante, porque si uno no tiene, digamos, un buen approach en esta etapa, puede realmente frustrar el negocio del cliente, ¿no? O puede dificultarlo, o lo puede dejar en desventaja. Entonces, hay que ser muy cuidadoso, porque a las batallas hay que darlas cuando son necesarias, pero las que son necesarias no, y además menos hay que crear problemas donde no los hay, ¿no? Totalmente. Que nos dicen generalmente los abogados. Y acá, digamos, traigo a colación un poco el tema de la utilización de los modelos, porque generalmente nos dicen siempre, bueno, sí, se puede usar un modelo, no se puede usar un modelo, pero naturalmente que sí, digamos. En realidad, si nosotros tenemos ya el contrato esbozado, si quieren, al principio, en estas minutas de las que hablaba Dolores, nosotros luego podemos ya pasar de aquellas minutas, de la minuta consensuada con la contraparte, a un instrumento contractual utilizando, por supuesto, modelos que pueden ser nuestros, o puede ser de otros, que nosotros vamos ensamblando en una primera versión las distintas cláusulas del contrato propiamente dicho. Entonces, nosotros pensamos que la utilización de modelos es muy bueno porque justamente recorre un camino importante, porque tal vez es una cláusula, por ejemplo, de pacto comisorio o una cláusula de precio, etcétera, que está muy bien y que ya resultó bien en otro contrato y que uno la trae a colación. Lo que no puede hacer definitivamente es utilizar un contrato que no tiene nada que ver con el negocio que estamos celebrando, cosas que a veces ocurre también, porque dicen, che, bueno, vamos a la reunión, pum, imprimimos. Le ponen el título con el contenido. Y entonces, remar esa negociación desde un contrato mal hecho, que no tiene sentido con lo que yo diría, puede ser hasta vergonzoso, porque uno termina defendiendo cláusulas que no tiene idea por qué están ahí, y están simplemente porque la tomó de un modelo. No tiene nada que ver. Claro, no tiene nada que ver. Pero bueno, en la reunión, adelante del cliente y con la contraparte, uno podría tentarse tratar de explicar lo inexplicable, ¿no? Entonces ahí también disminuye la credibilidad, digamos, de uno como abogado, ¿no? Igual, Robert, uno termina concluyendo que cuando usa un modelo, en realidad después casi que no lo usó. Viste que tomás como referencia, pero en realidad, si vos tenés tan clara la operación, armaste un esqueleto tan claro y tan preciso, en realidad esa propia impronta tuya y la realidad que se termina imponiendo muy particular de esa operación muy caracterizada por algo muy específico, en realidad el modelo no deja de ser... El contrato que está bien planteado... Termina siendo una construcción tuya. El contrato que está bien planteado desde el inicio, yo creo que se desgrana fácilmente la totalidad del instrumento contractual, digamos, del documento contractual. Es como que siempre nosotros decimos que el trabajo más arduo, digamos, está, yo diría, en las primeras 4 etapas, ¿no? En las primeras 3 etapas, cuando uno está tratando de comprender el negocio, de traducirlo a blanco y negro, de ponérselo a la contraparte para que diga lo que opina, de establecer esos acuerdos. A veces ha pasado que uno le pone a la contraparte lo que un cliente nos ha dicho que quiere hacer como contrato y la contraparte dice, no tiene nada que ver con lo que yo tenía pensado. Mi cliente quiere algo completamente distinto.
¿Se imaginan que si nosotros pasamos directamente al instrumento contractual sin recorrer este camino antes, es imposible avanzar? No le va a servir al cliente, probablemente no satisfaga lo que el cliente quería. Entonces, una vez que estamos terminando ahí la negociación y acordando el instrumento, vamos a la última etapa, Dolo, que... Aclaramos, Robert, que si se llega a cortar, nos volvemos a conectar para dedicar unos minutos a las preguntas. Perfecto. Así que si se corta y se queda trunco, después lo continuamos 10 minutos más. Ahora viene la parte, como bien vos decís, Robert, después de la negociación viene la instrumentación. La última parte, digamos, la 6. Exacto, la parte número 6. Y ahí hay que tener en cuenta la forma principalmente. Bueno, los abogados, todos los que nos están escuchando, saben que hay una regla y hay excepciones, que la regla o el principio es el informalismo y que después, depende del tipo de operación, hay determinadas formas y con fines de existencia del contrato y con fines de prueba. Lo que uno generalmente aconseja es que por más que ese contrato no tenga una forma específica exigida por la norma, es subir uno voluntariamente por el acuerdo voluntario en la forma que exige. Por ejemplo, suscribir, hacer las firmas ante escribano. No digo ya al extremo de protocolizarlo en una escritura pública, pero sí, por ejemplo, hacer firmas ante escribano para luego cuando uno tenga que ejecutarlo para poder probarlo, sea mucho más fácil y uno ya se haya allanado el camino. Entonces, ¿cómo es el proceso intelectual? Mirar que hay una norma, hay una forma específica dispuesta por la norma, no la hay, pero bueno, ¿yo qué quiero? Tomar un recaudo. ¿Y cuál es ese recaudo? Elevar yo voluntariamente la forma. Entonces, lo hacemos, por ejemplo, ante escribano. Bueno, después evaluar también obviamente el tema de la capacidad. Bueno, hay cosas que alguno me va a decir, pero esto no se juzgaba antes en la antesala del contrato. Bueno, sí, es verdad, la capacidad, sí, obviamente yo en principio voy a creer que vos sos capaz. Si yo estoy hablando con un chico de 12 años, ya, si no me di cuenta que no era capaz para obrar por sí mismo, yo estoy mal. Pero hay que mirar la capacidad y también la legitimación. ¿Y qué es la legitimación, Robert? Es la capacidad en relación con ese objeto determinado. Por ejemplo, vos podés ser capaz y podés tener libre disponibilidad de tus bienes, pero vos venís y me decís, ¿sabés qué? Voy a vender la casa del vecino, ¿la querés comprar? Bueno, ¿y qué relación tenés vos con ese objeto? No, porque yo tengo un mandato en función del cual puedo ofrecer a la venta esta inmueble, por ejemplo. Entonces ahí todo ese papeleo de control, de capacidad de legitimación y de representación. Si va a venir el presidente, de que tenga por qué es el presidente, de dónde surge eso, si es el socio gerente, si es un apoderado, qué ese poder alcance, depende de si es un acto de disposición o no, cómo los nombra, qué dice el código respecto de eso. Bueno, hay un par de aspectos más de forma para lograr la instrumentación acabada del contrato. El tema batería que nos afecta a todos. Se consume mucha batería con esto. Sí, vamos a habilitar para las preguntas, ¿te parece? Porque perfecto, vamos. Esperemos no quedarnos sin batería. A ver, vamos a ir viendo, me acerco. Tardan un poco porque es como que quedan trabados y después empiezan a bajar. Ahí nos saludan. No sabemos si estos comentarios simpáticos son de antes de escucharnos o de después. De nada, y agradecen. Bueno, sí, no sé si después podemos responder preguntas de otra manera. Muy claro, gracias. Bueno, qué bueno. Muy bueno. Sí, obviamente, si después tendrán consultas específicas, algunas se podrán vertir a través del centro de graduados, si hay algo muy concreto. Bueno, mientras vienen las preguntas, yo creo que es importante que, decir que cada uno encuentre su camino, ¿no? Para hacer estas cosas, ¿no? Y buscar su estilo personal, eso es fundamental, porque impronta. Generalmente uno tiene la tentación de pensar que para ser abogado uno tiene que ser otra persona, que no es uno, ¿no? Y aparte sale mal eso, cuando uno... Eso sale mal, siempre falla. Entonces, a veces uno empieza a hacerlo y realmente al principio es muy difícil hacer un contrato, ¿no? Y es muy frustrante. Pero bueno, ahí vienen otro tipo de habilidades que ayudan, ¿no? La perseverancia, por ejemplo, ¿no? Es decir, que uno trata de construir un camino que sea genuino. Es decir, que uno, cuando escribe un contrato que uno entiende lo que está escribiendo. Y para sostenible en el tiempo, el camino, aparte. Entonces, ese camino, los primeros años puede ser difícil, pero luego de 5, 6 años, 10 años de ejercicio profesional, uno va notando que adquiere, y
miren que les hablo de muchos años, ¿no? Con esto quiero decir que no es algo que uno aprende a hacer de un día para el otro, tal vez alguien sí, no ha sido mi caso para nada, pero lo que quiero decir es que uno adquiere un estilo personal, una experiencia. Y se nutre de otros, pero logra una impronta personal. Exactamente, tiene que ser algo genuino. Tiene que ser algo genuino, ¿no? Tiene que ser... Ahí, Robert, ¿sabes que están preguntando algunos? Que te lo digo rápido, que ya leí varios. ¿Alguna previsión específica para el contexto COVID? Bueno, yo lo que puedo decir es que hemos celebrado, he realizado un par de transacciones en el contexto COVID y todas han sido por Zoom, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí lo que hemos hecho, en ese caso hemos firmado a través de mandar por motos, etcétera, una carta en la cual las partes reconocen que están celebrando la transacción de manera remota. Entonces, por ejemplo, las firmas y las certificaciones por escribanos se hicieron a través de Zoom, porque el Colegio de Escribanos tiene, por ejemplo, normativa para poder hacerlo. Las reuniones... Sí, es un boleto de compraventa, ¿no, Robert? Y las asambleas se hicieron también a través de la planilla de Zoom, porque en la Ciudad de Buenos Aires la Inspección General de Justicia también ha reglamentado cómo hacerlo. Pero lo que hicimos fue firmar una carta, las partes, antes de firmar la transacción, de cerrar la transacción, en la que reconocíamos el contexto en el cual se estaba celebrando. Es decir, y nos comprometíamos mutuamente a completar post el día de la firma, donde se iba a transferir en este caso acciones y se iba a pagar un precio. Efectivamente, el comprador desembolsó el precio de las acciones, con lo cual estaba dando, digamos, su parte más importante, sí, ¿no? El dinero, total. y el otro transfiriendo las acciones en una compraventa. Entonces, con esta carta lo que tratamos de hacer fue, bueno, justamente de hacer un reconocimiento de buena fe que quedan actos pendientes de cumplimiento después de la firma, ¿no? Lo que vos decías, Dolo, el último paso. Ese último paso se extiende unas 2 semanas, porque no se puede hacer todo el mismo día. Total. Así que yo diría, ese es el comentario. Preguntan también, Robert, sobre locaciones. Locaciones tienen que mirar mucho Código Civil y Comercial. Y hay mucha cuestión de orden público. Así que ahí sí ceñirse mucho a lo que dice el Código. Algunos preguntan qué pasa con las cláusulas penales. ¿Se pueden agregar cláusulas penales? Por supuesto, naturalmente. Las cláusulas penales son difíciles porque en general el típico argumento es una cláusula penal, entonces dicen, bueno, por ejemplo, un acuerdo de no competencia, lo voy a penalizar con $1 millón. ¿Y por qué $1 millón si no 100? ¿No? Digamos. Entonces, sí, con una lógica. Uno termina discutiendo la penalidad y la otra parte dice, bueno, pero si vas a cumplir, entonces, ¿por qué no me la ¿Para qué lo $10 millones? Sí. ¿No? Pero sí, fundamental, las cláusulas penales, por supuesto. ¿Y sabés qué preguntan mucho, Robert, que yo iba leyendo mientras vos hablabas? La firma digital y la firma electrónica, que viste que no es lo mismo, ahí hay que profundizar y da para un taller, te diría, la diferencia entre la hológrafa, la digital, la electrónica, la electrónica. Sí, si querés explicarlo brevemente, Dolo, para... Sí, lo que pasa es que va a ser muy raro. Bueno, la hológrafa es la firma de puño y letra. La firma digital es una muy específica que tiene que ver con el encriptamiento y que hay entidades que lo autorizan, licenciantes que son muy reducidos. Es equiparable a la hológrafa, pero tiene que ser un procedimiento muy complejo. Por ejemplo, la FIP, ANSES, esos son aquellos que permiten la firma digital y uno hace los trámites con firma digital. Después está la electrónica, pero dentro de la electrónica hay una que es como más calificada y una más simple. La calificada es aquella que interviene un software con cierta capacidad de encriptar la información y cierta seriedad en ese proceso, pero en principio, si uno dijera, ¿aplica la firma electrónica? Y en principio, Robert, por la libertad de forma, sí. Lo que pasa es que después vas a tener el tema de la duda cuando tengas que probarlo. Sí, a ver, hay, digamos, con el tema de la firma... Algunos nombran algunas empresas en particular, pero bueno, yo no me voy a poner a ver. Hay que ver el contrato del que estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando de una escritura traslativa de dominio, ahí se complica, digamos. Entonces ahí tenemos que ver cómo lo arreglamos con el escribano en el escenario de COVID. Pero después el intercambio a veces de firmas por mail, etcétera, es un tema de prueba finalmente. Y para una prestación de servicios, Robert, por ejemplo, si yo te contrato para que vos hagas algo y después hay actos de ejecución de eso, mucha duda no va a haber de que eso finalmente se consintió. Correcto. O sea, va a depender mucho del objeto. Yo creo que es un tema de formalidad cuando el sistema jurídico exige una forma específica del acto jurídico, en cuyo caso hay que observarlo, y de lo contrario tiene que ver con una cuestión de prueba. Entonces uno articula distintos mecanismos para poder tratar de probar ese contrato, digamos. Uno siempre trata de que
la firma del contrato sea indubitable. Entonces, normalmente, dependiendo del monto económico de la transacción, uno generalmente llama al escribano que certifique capacidad. Exacto. Firma, el cliente no entiende muy bien para qué, pero dentro de 3 años, cuando tiene un problema, va a ser... no vamos a discutir la capacidad, digamos, o el consentimiento, si quieren, como elemento, porque fue expresado por un incapaz o un representante que... Tal cual, ahí que lean, Robert, lo que dice el Código Civil y lo que dice la ley de firma digital, que eso lo encuentran rápido. Cuando lo googlean llegan a Infoleg y llegan a la ley específica de firma digital, que ahí define claramente cuándo se entiende que es firma digital y cuándo se entiende que es firma electrónica. Y nos queda re poquito, Robert. Preguntan si queda grabado, les contesto, después queda subido, creo que queda subido a Instagram, pero también después el Centro de Graduados sube estos talleres, Robert, creo que dentro de los 3 días hábiles a una página de YouTube que ellos tienen. Así que lo van a poder escuchar varias veces, pobres. Muy divertido, Reproducirlo varias veces, viste, en la casa. Así bueno, que bueno, con esto terminamos entonces. Por mí ya terminamos y bueno, agradecerles a los que estuvieron, ¿no? Mirá, 261. Así que el rating... Muchísimas gracias. Nos salió favorable. A todos. Lástima que no podemos leer todos los mensajes. Sí, algunos están en San Luis, ponen que están en otros lados. Sí. Ahí vi nombres de algunos exalumnos nuestros, algunos exayudantes nuestros. Así que bueno, nos quedan 30 segundos, así que nos vamos despidiendo. Gracias a todos. Para todos. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Chao, Robert. Nos vemos. Adiós. Adiós.